días, hoy les voy a exponer sobre la penicilina, que fue el tema que escogí en el desarrollo de diseño de plantas de bioreactores. Mi nombre es Luis Fernando Díaz y iniciamos. De todo, primero una breve historia que tenemos que saber que la penicilina pues, es un antibiótico beta-lactámico producido naturalmente por el hongo Penicillium crisógeno. Según sus características, sus capacidades para inhibir la síntesis de pared celular bacteriana son muy eficaces y sirve como protector ante una amplia gama de bacterias gram positivas, que viene siendo una clasificación de bacterias específicas. Es un compuesto labile medio ácido, lo que requiere condiciones controladas durante la producción y de su formulación. Ahora, se dice que pues esto es un medicamento que cambió el curso de la medicina moderna en ciertos ámbitos, ya que sí fue un antibiótico de los más eficaces en su momento. Y pues también tenemos que tener en cuenta que la penicilina pues lleva un proceso determinado de fermentación o maduración para poder producirlo como tal en lo que viene siendo el penicilina pues. El tipo de fermentación y el bioreactor. La fermentación, que el tipo de fermentación es la producción industrial de penicilina que se realiza mediante un tipo de fermentación aeróbica. Aeróbica es porque es un proceso aeróbico, porque el hongo requiere de un suministro constante de oxígeno para poder crecer y así poder producir como tal el antibiótico. El tipo de reactor se utilizan bioreactores de tanque agitado y aireado a gran escala con capacidades que varían desde 40.000 hasta 200.000 litros o más. Estos tanques son de acero inoxidable para evitar la corrosión y que garanticen una esterilidad completa del 100% para el momento de su producción. Los detalles del sistema de mezclado y homogeneidad. En lo que viene siendo la agitación, el sistema de mezclado es totalmente mecánico y utiliza varios impulsores de tipo de turbina, que generalmente trabajan entre 120 a 150 RPM, montados en un eje vertical. En lo que viene siendo la agitación es crucial, tenemos que saber que este momento es crucial para mantener las células fúngicas suspendidas y asegurar una distribución uniforme de los nutrientes. Y lo más importante, facilitar la transferencia eficiente de oxígeno disuelto en todo el caldo de cultivo. Ahora, lo que es la aireación es un dispositivo mecánico que distribuye el aire estéril a través de un sistema de burbujeo Sparger en el fondo del tanque. La velocidad de aireación requerida está entre 0.5 y 1.0 bbm. Eso quiere decir volumen de aire por volumen de medio por minuto, dependiendo de cada cepa utilizada. Ahora, la homogeneidad, que vendría siendo el diseño con deflectores baffles en las paredes del tanque que pueden ayudar a mejorar la eficiencia de la mezcla y prevenir la formación de vórtices. Ahora, lo que viene siendo la fase de crecimiento, tenemos el proceso de fermentación por lotes alimentados. Sigue fase de crecimiento microbiana, pero se manipula para maximizar la producción metabolito secundario de la que viene siendo la penicilina. Está la fase LAC, que viene siendo la fase de retraso, que es cuando inocula el hongo Penicillium crisógeno en el medio de cultivo inicial. Las células se adaptan al nuevo entorno, sintetizan esas enzimas y se preparan para la división. Hay poco o ningún tipo de crecimiento celular visible en este momento o en este periodo inicial de fermentación o de crecimiento. La fase exponencial, que es una fase o una vez adaptadas, las células comienzan a dividirse rápidamente, mostrando un crecimiento exponencial de la biomasa, y en esta fase se consumen los azúcares y nutrientes rápidamente, pero la producción de penicilina es mínima. Ahora, se divide en dos fases. Está la fase estacionaria y está la fase de muerte o de declive. Lo que es la fase estacionaria es el crecimiento celular
donde se ralentiza y se estabiliza debido al agotamiento de nutrientes claves o a la acumulación de productos metabólicos. Y está la fase muerte, que es donde la fermentación continúa sin ningún tipo de control, los nutrientes se agotan y la acumulación de toxinas lleva completamente a la muerte masiva de la célula. Y sin embargo, en esta producción industrial el proceso se interrumpe antes o al inicio de esta fase para recolectar el producto. Las condiciones óptimas de control. Como en todo tipo de cultivo o de desarrollo a nivel homeóstico, el control riguroso de variables es esencial para la producción óptima y se tienen dos características principales. Está la temperatura y el pH. Cuando la temperatura se mantiene óptimamente entre 25 y 27 centígrados. El calor generado por el metabolismo microbiano y la agitación debe ser disipado mediante serpentines de enfriamiento dentro del mismo bioreactor. Ahora, el pH se controla entre 6.4 y 6.8 en la fase activa. La producción mediante la adición de ácidos o bases según sea necesario. Condiciones óptimas de control. Hay que tener concentración de oxígeno que evitan un suministro constante de oxígeno, por eso se hablaba en el bioreactor que debe de ser un proceso aeróbico, monitoreado y mantenido a niveles óptimos mediante aireación y agitación vigorosa. Tiempo de producción. El ciclo de fermentación suele durar entre 5 a 7 días, o se estaría hablando entre 120 a 168 horas, o más, dependiendo del rendimiento deseado de la cepa utilizada. Eso varía a veces el tipo de cepa. Y la agitación y la homogeneidad, que lo hablamos en su momento, que tiene que ser constante entre 120 a 150 rpm para asegurar la transferencia de oxígeno, que mediante la agitación se facilita lo que es la aireación del mismo hongo. La preparación de este cultivo y esterilización es totalmente desarrollada pues por el proceso que veníamos hablando, que viene siendo un proceso de fermentación a través de un bioreactor. Aquí les puedo dejar adicionado el diagrama de flujo, en el cual está todo desarrollado y que sabemos que en cuanto a su producción final o obtención final será el producto de la penicilina. Y muy buenas tardes.